Vida o muerte, esa es la decisión. Colombianas y colombianos, bienvenidos. La noticia del momento es el gigantesco evento realizado por el presidente Gustavo Petro en Sincelejo, donde miles y miles de personas llenaron por completo la avenida Mariscal Sucre. Según varios medios y asistentes, ningún político había logrado reunir semejante cantidad de gente en la capital de Sucre. Por millones en toda Colombia, la juventud, los descreídos, por millones en toda Colombia, entre más gente salga a votar, más decide el pueblo. Entre menos gente salga a votar, más decide la oligarquía mafiosa de Colombia. Una imagen que hoy tiene completamente encendida a la oposición y que ya está recorriendo todo el país. Pero lo más impactante de todo esto es que, según denunció el propio gobierno, intentaron por múltiples vías cancelar el evento del presidente con acusaciones de supuesta participación en política. Por eso Gustavo Petro calificó esta movilización como un acto de resistencia histórica frente a las mafias de la política tradicional que, según él, buscan amordazarlo y censurarlo e impedir que siga realizando encuentros populares directamente con el pueblo colombiano. Desde la tarima en Sincelejo, el presidente aseguró que ya le han levantado más de 10 procesos en la comisión de acusaciones con el objetivo de impedir que continúe recorriendo el país en actos públicos de rendición de cuentas. Incluso, según denunció Petro, también estarían buscando limitar sus pronunciamientos en redes como X. Es decir, para el mandatario existe una estrategia política y jurídica dirigida directamente a silenciarlo. Y mientras desde Bogotá sectores de la oposición preparan denuncias e intentan frenar sus apariciones públicas, Gustavo Petro decidió responder desde el territorio y frente a la gente. En Sincelejo habló de los bonos dignos para adultos mayores, del fortalecimiento del SENA para abrir oportunidades reales a miles de jóvenes y también de las madres comunitarias, quienes durante décadas fueron abandonadas e invisibilizadas por los gobiernos tradicionales. Petro recordó que durante años muchas madres comunitarias cuidaron a los niños más vulnerables del país sin siquiera recibir un salario digno. Por eso aseguró que uno de los objetivos de su gobierno ha sido dignificar su trabajo y reconocer una labor que históricamente fue ignorada por el poder político. Un mensaje que conectó fuertemente con las personas presentes y que provocó aplausos constantes durante buena parte de su intervención pública. El presidente también insistió en que él no está participando en política electoral, sino rindiéndole cuentas al pueblo colombiano sobre los logros y procesos de su gobierno antes de finalizar su mandato. Según Petro, lo que intenta hacer es mostrarle al país cuál considera que debe ser el camino para Colombia y advertir sobre el riesgo de regresar a épocas marcadas por el terror, el despojo de tierras y el paramilitarismo. Y Petro no se va a callar, simplemente va a insinuar el camino, va a colocar una posibilidad de frente ahora que toca decidir el domingo. Finalmente, Gustavo Petro aseguró que actualmente enfrenta una guerra jurídica sin cuartel cuyo objetivo sería callarlo o incluso llevarlo a prisión. Sin embargo, advirtió que no piensa guardar silencio y que seguirá recorriendo el país hablando directamente con la ciudadanía. Petro afirmó que no permitirá que sectores políticos tradicionales lo aparten de las calles ni del contacto directo con las personas que respaldan su proyecto político. Así que, queridas amigas y queridos amigos, no nos alargamos más. Los dejamos con las mejores partes del discurso del presidente Gustavo Petro en Sincelejo para que ustedes mismos escuchen, saquen sus propias conclusiones y nos digan en los comentarios qué opinan de todo esto. Gracias por acompañarnos, por suscribirse y por apoyar este espacio. Los leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Quisimos comenzar así primero para mostrar qué se hizo. Algún diario hoy de la región local que conozco mucho, incluso sus antecedentes, dijo: Petro no cumplió. Ahora podemos ver la prueba fundamental para demostrar el grado de cumplimiento dicho aquí en innumerables discursos en otros lugares de Sincelejo y en prácticamente todos los municipios de Sucre y la Sabana, lo que nos proponíamos y lo que logramos. Y yo tendría que decir que esta inmensa manifestación nunca la había visto de este porte.
ríos, multitudes que se convierten en ríos, ríos que se convierten en torrente, torrentes que se convertirán en un mar donde Colombia será grande, hermosa, pacífica y justa, nos demuestra que sí hemos cumplido. Que conseguimos logros que están al alcance de quien quiera ver. Hay quienes no quieren ver, hay quienes tienen su corazón lleno de odio, y el odio no hace más que matar el corazón. Si hay odio hay que quitarlo de inmediato, porque hay que llenar el corazón es de amor y el cerebro de sabiduría para poder gobernar con acierto una sociedad tan compleja como la colombiana. Aquel que esté lleno de odio y aquel que no tenga ideas en el cerebro porque prefirió otro destino para su vida o aquella, no podrán gobernar estas multitudes, y estas multitudes no podrán gobernar a Colombia porque lo gobernarán otros con el permiso del animalito vampiros o vampiras. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que en toda Colombia por primera vez, y es como el resultado resumen de todos los programas, de todos los días, de los aciertos e incluso de los desaciertos, hoy tenemos, desde el año 2024, de acuerdo a los datos del DANE, que es la Oficina Oficial de Estadísticas de Colombia, a partir del 2024, por primera vez desde que somos república y quizás desde primera vez que entraron los españoles regando sangre y regando dolor dentro de las comunidades que habitaban aquí, seguramente los zenúes y otras poblaciones y civilizaciones que incluso nosotros no llegamos a conocer. Por primera vez en este gobierno fue 2024 la parte más grande de la población colombiana, el sector más populoso de la población colombiana, no es pobre. Nunca habíamos tenido ese hecho. Casi todos los años desde que sepamos, la mayoría de la población era pobre, y por eso nos levantamos, por eso nos volvimos rebeldes, por eso desde muy joven quise leer y estudiar a Colombia, y no solo en los libros, sino caminando caserío por caserío, pueblo por pueblo, hasta que me encontré con las multitudes, hasta que las multitudes populares del campo y la ciudad me hicieron presidente de la República de Colombia. Hoy la mayor parte de la población, año 2024, año 2025, y espero que terminemos así en el año 2026, cada vez la mayor parte de la población es de la clase media. ¿Y eso qué significa? Que millones y millones de hombres y mujeres que tenían hambre antes de este gobierno, que eran excluidos antes de este gobierno, que no tenían educación para su juventud y no había para un plato de sopa siquiera, que no había el derecho a una pensión, que no había el derecho a una universidad, que no había el derecho a comprar la comida para el hijo y la hija cuando la mujer es joven, cuando la mujer está sola, como tantos centenares de miles de mujeres en toda Colombia. Todos esos millones y millones de personas, de hombres y de mujeres, de jóvenes y de campesinos y de gente de la ciudad,
han dejado de ser pobres en este gobierno del cambio. Ese es el resultado. Por eso ya no pueden ocultar esas cifras, jamás podrán. Que el único gobierno que fue capaz de sacar la mayor parte de la pobreza es el gobierno de Gustavo Petro, que ojalá pueda prolongarse en sus proyectos, en sus ideas, en su realidad social y avanzar más y más para que Colombia se gane ese título de un país justo, democrático y pacífico. Hemos salido de masacres inmensas que ocurrieron en estas tierras y que yo mismo denuncié. Estamos saliendo de los 100 años de soledad. Decía aquí a los niños y a las niñas que me entrevistaron hace un rato, aquí nació la raíz de Gabriel García Márquez. Era Márquez por una sucreña y era García por un sucreño. Fue atrás, en el sur de Sucre, donde se crió por primera vez quizás, y de ahí partió a Aracataca y de ahí a otros lugares del centro del país y después al mundo, y en México se elevó hasta las estrellas como quizás la persona más universal que el arte y que la sociedad colombiana en su historia haya conocido. Aquí aprendió la sensibilidad y también aquí y en Colombia aprendió lo que era la violencia, lo que era el dolor, lo que era esta eterna historia que pareciera la de 100 años de soledad, la de matarnos entre nosotros mismos. ¿Cómo salir de ahí? Pensábamos, ¿cómo terminar los 100 años de soledad? Pues he aquí el camino. Los 100 años de soledad terminan cuando todos los viejos y las viejas tengan con qué comer y sonreír y tener y guardar amor de sus seres queridos en sus últimos días, en la fase final. No es la tristeza del viejo lo que nos lleva a querernos, es la alegría de la vieja, de la abuela y del abuelo lo que nos hemos y queremos que nos lleve hacia la paz, y aquí lo hemos logrado. 3 millones de ancianas y de ancianos en toda Colombia que no tenían con qué comer y solo recibían una limosna, ahora reciben lo suficiente para sonreír, para comer y para tener un lugar donde el amor les espere y las otras sonrisas de sus seres queridos. Así se sale de 100 años de soledad, así se sale de la violencia. Y hemos logrado, a través de entregarle un dinero medio salario mínimo a una mujer, el hombre que le hizo esos niños, solitaria quizás en pueblos y veredas, con el hambre en la barriga del niñito, de las niñitas, desesperada y haciendo lo que una mujer ojalá nunca tuviera que hacer. Pues hoy podemos decir que tenemos un logro, que es un logro nacional, que es una gran victoria de Colombia, porque a través de entregarle ese subsidio que sabíamos ella iba a convertir antes que nada en comida para su niña y su niño, ya las barrigas de las crías no tendrían hambre y podríamos bajar por completo la tasa de desnutrición, de mortalidad de desnutrición infantil. Es decir, que en Colombia menos bebés morirían de hambre, y hoy lo podemos decir con certeza. Bajamos a la mitad el número de bebés que morían de hambre de como lo entregó el señor Duque. Y podríamos hablar de muchas cosas más,
Pues cómo no enorgullecernos de que una trabajadora o un trabajador de salario mínimo hoy se gane un salario vital. ¿Cómo no vamos a enorgullecernos de que la persona que no trabaja, que tenía que venderle tintos o empanadas a ese mismo trabajador que no ganaba el salario vital, hoy pueda tener más ingresos porque el mundo del trabajo hoy tiene un trabajo más digno y porque un salario vital significa ni más ni menos que toda familia que tenga gente trabajadora y asalariada puede comer el mínimo suficiente para no aguantar hambre. Y por eso la estadística también habla de que en Colombia redujimos el hambre sustancialmente, que este país está saliendo del hambre, que la FAO tiene que decir, Colombia es uno de los países que más esfuerzo ha hecho en el mundo en este gobierno para sacar la población del hambre, de la hambruna. Y hoy las familias de Colombia, y lo digo con orgullo, tienen más comida que antes. Si tienen neveras, hay más comida en la nevera. Si no hay nevera, hay más comida en la cocina. Y eso se llama vivir mejor, tener la posibilidad de más felicidad en el hogar, tener la posibilidad de tener un país que viva y sienta mejor. Y así terminamos rápidamente. Me quedaría aquí hablando de logros de este gobierno. Pero ahora el problema es ¿qué sigue? ¿Para dónde vamos? Y no puedo hablar con nombres propios, la ley me lo prohíbe. Pero estos logros que presentamos, estas realidades de un mejor vivir para el pueblo, esto de que por primera vez realmente sea un presidente del pueblo y nacido dentro del pueblo el que haya gobernado bajo el mandato y la orden del pueblo mismo, porque la democracia no es más que un presidente que obedezca las decisiones, los sueños y las ilusiones de su pueblo. Eso es democracia, poder pueblo pueda continuar, pueda dar pasos más hondos en la historia de Colombia. En los últimos lustros, el pueblo colombiano ha decidido si vota por la vida o vota por la muerte. Esa es la historia de Colombia. Y a veces la corrupción misma, el arte de entregarle un billetico mientras pasan las elecciones a la gente más pobre de Colombia, el arte de seducir a esa persona porque no tiene más perspectivas, porque no cree en nada o porque simplemente está desilusionada, lleva al pobre a votar por su verdugo. Lo hemos visto en Sucre una y otra vez. Hemos visto, yo mismo lo denuncié, gobernadores que ordenaban la matanza, gobernadores que creaban el grupo que iba a asesinar al campesino pobre o al alcalde que no le creía mucho el cuento o a la mujer en la sociedad urbana que salían por las noches y bien merecieron el título de los mochecabezas. Así murió Eudaldo Díaz, mi amigo. Así tuvimos que denunciar en un gobierno cuyo nombre no quiero acordarme, cómo entraban a los caseríos de los Montes de María y cómo allí en la madrugada no quedaban sino cuerpos. Y eran gente elegida, gente a la cual habían elegido un electorado al cual le compraban el voto y el electorado no se daba cuenta que estaba eligiendo a su vampiro, el que le iba a sacar la sangre a sus propios hijos.
Esa historia no puede volver. Esa historia no puede regresar, porque entonces no mereceríamos ni la ayuda de Dios ni la ayuda de nuestra propia fuerza. Tenemos, ya que lo hemos visto, votar con transparencia. Uno, votar por lo que el cerebro y el corazón hace que creamos, así sea poca la creencia. No podemos dejarnos seducir por las tentaciones de demonios que se visten de santos para matar a su propio pueblo. Es fácil disfrazarse de animal o de otra persona. Es fácil el disfraz. Cuando vienen las épocas electorales lo hemos visto una y otra vez. Pero para eso está el corazón, el instinto. Si votan por los mismos que ya habían matado antes, tengan ustedes la seguridad que volverán a matar el pueblo. Luego busquen entre las ofertas y la primera decisión es decidan salir a votar por millones en toda Colombia. La juventud, los descreídos, por millones en toda Colombia. Entre más gente salga a votar, más decide el pueblo. Entre menos gente salga a votar, más decide la oligarquía mafiosa de Colombia. La invitación del presidente de la República, si queremos continuar esta historia que comenzó a escribirse con éxito, esta historia que es el final de los 100 años de soledad del pueblo de Colombia, si queremos continuar esta ruta que ya hemos probado que sirve, entonces tenemos que salir a votar por millones, por multitudes, que nadie se quede en la casa, que el pueblo colombiano decida. Y en segundo lugar, si queremos que esa decisión sea justa, que sea la apropiada, que sea la más conveniente para nuestros hijos, para que no elijamos el verdugo de nuestros hijos, el verdugo de los campesinos, el verdugo del mismo pueblo colombiano, entonces votemos por lo que nos diga el corazón y no por lo que nos diga la billetera del politiquero. No crean en politiqueros, no los llevarán por un buen camino, ellos irán por el que quieren. Votemos por el corazón y el cerebro, como comenzó este discurso. El corazón no los dejará equivocar y el cerebro menos. El corazón tiene que sentir cuál es el sueño que se siente para los próximos 4 años y el cerebro tiene que enseñar cuál fue la historia que se tuvo en este país y por qué no debemos repetirla si queremos que la vida florezca en primavera, como decía un amigo mío. Vida o muerte, esa es la decisión. No voy a decir quiénes con nombre propio son los de la muerte y tampoco quiénes de la vida, porque ya me intentan procesar una vez más, a ver si llevan a Petro entre las rejas o lo callan. Y Petro no se va a callar, simplemente va a insinuar el camino, va a colocar una posibilidad de frente, ahora que toca decidir el domingo, y no sé si después. Yo la posibilidad que quiero es que ustedes voten con el corazón libre, sin billete, corazón libre para ser más ricos en los años por venir. Y quiero que voten a conciencia, con el cerebro, sabiendo la historia y no repitiendo la historia. El que repite la historia ya no tendrá una tragedia,
sino una terrible comedia que nos desbaratará como nación. Colombia es grande, ya lo hemos visto. Colombia ha estado en el centro de decisiones mundiales. Colombia ha sido invitada a centros de discusión del poder del mundo. El presidente no se ha arrodillado ante nadie. Lo primero que le dijo a Donald Trump fue: estamos entre iguales, puede que no nos entendamos en ideas, puede que lleguemos a acuerdos comunes, pero usted es un republicano y Petro es un republicano demócrata y nos miramos a los ojos. Los demócratas no se arrodillan ante nadie. Las demócratas no se arrodillan ante nadie. Los que pensamos que somos demócratas, hijos e hijas del libertador Bolívar, no entregamos la nación. La nación vive bajo una bandera tricolor y esa bandera tricolor hace tiempos se levanta para decir libertad y soberanía hasta la muerte, y que nuestros hijos hasta la muerte vivan en libertad y soberanía, y nuestros nietos seremos capaces de enseñarle a América Latina, seremos capaces de enseñarle a las Américas seremos capaces de enseñarle a las Américas que aquí es la tierra del sol, que con el sol tendremos energía y vida, que en la tierra del sol no hay vampiro que permanezca en el día, vampiro de los que chupan la sangre de los seres humanos. Tendremos con el sol la posibilidad entonces de reconstruir lo que fue la Gran Colombia, ya potencia que seremos si toda nuestra juventud estudia en una universidad, a potencia la que tendremos si toda la niñez y la juventud de Colombia tienen lo principal del presupuesto nacional, como hoy lo tienen, el primer lugar, la primera partida, la más abultada de todas, entregada para que nuestra juventud sepa y sienta y pueda hacer y construir un mejor país que el que hasta ahora hemos logrado. Por eso la educación, por eso la salud, que es la segunda partida, que unos mafiosos se roban los medicamentos, que unos intermediarios financieros por ganarse un billete más no le dan la atención que necesita al enfermo, a la enferma. Reforma que aún está por hacerse, que quedó a medio camino en el Senado de la República, por lo cual creo que es absolutamente fundamental. Si queremos barrer definitivamente la corrupción, si queremos hacer las reformas sociales, tenemos que hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y si el pueblo lo decide, si el pueblo decide continuar el camino de la transformación de Colombia en el país grande que soñamos y justo que soñamos, con un pueblo al frente y conduciendo, entonces yo vendré aquí otra vez, después de elecciones, a pedirles la firma por la Asamblea Nacional Constituyente, para que las reformas ya no sean promesas, para que con las reformas sociales no nos extorsionen, porque algunos congresistas se creen con el derecho de extorsionar al pueblo y de extorsionar al presidente, y eso no va más. Y por eso hay que lograr que el constituyente, que no es más que el pueblo, haga él mismo las reformas sociales que necesita. Yo no me quiero reelegir, no me gusta el poder. Yo no estoy haciendo una reforma y un añadido a la Constitución del 91 por mí, no me interesa. Es que el pueblo necesita la reforma pensional,
es que el pueblo necesita aún más las reformas laborales, es que el pueblo necesita la reforma a la salud y cambiar el sistema de servicios públicos para que la luz en la costa no sea un robo como lo es actualmente, y para que la tierra fértil, no los desiertos, sino la tierra fértil, sea entregada a la familia campesina, para que Colombia sea una potencia de la alimentación y por tanto los alimentos sean baratos y por tanto aquí no encontremos un solo ciudadano, ni una sola ciudadana, ni un niño, ni una niña con hambre en el estómago, porque eso nos haría avergonzar como sociedad. Eso es lo que queremos, que el verde pueda volver a nacer en el desierto, que el alimento vuelva a nacer en las grandes haciendas improductivas, que los peces vuelvan a estar en los ríos y en las ciénagas, algunas que ya desacaron los terratenientes, que las noches vuelvan a ser de baile bajo las estrellas, que los danzarines y las danzarinas traten de alcanzarlas, porque eso es el ser humano, y no que tengamos que escondernos detrás de una puerta que hay que cerrar temprano, porque uno no sabe quiénes van a llegar vestidos de negro y con metralleta al cinto. Eso es lo que queremos y por eso ustedes tienen la palabra. Amigas y amigos de Sincelejo y de Sucre, queda en ustedes hoy la decisión de decidir, la decisión de escoger, la decisión de marcar el futuro de Colombia, sea por los caminos de la vida floridos que serán, sea por los caminos de la muerte tristes que serán. Ustedes entonces a decidir, y aquí estaré si las decisiones son las correctas en la sociedad colombiana, cogiendo las primeras filas para hacer del pueblo el verdadero poder de Colombia. ¡Que viva Colombia, país de la belleza! ¡Que viva Colombia, el corazón del mundo! ¡Que viva Sucre y que viva Sincelejo! Gracias por haberme escuchado, muy amables.